Buen día, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Hermosa mañana, podemos decir como hasta una mañana soñada. Salimos, el sol está fresquito, no hace tanto calor. Después de esos días que estuvimos que realmente habíamos sido oprimidos con el calor que hacía. Bueno, en esta mañana quería compartir un mensaje para que pudiéramos meditar, para que pudiéramos pensar un poquito con lo que nos pasa o cómo vivimos a diario, pero después, pasado por el filtro de la palabra de Dios, podamos ver realmente dónde estamos parados. Y que eso nos ayude a nosotros, tal vez, a empezar a evaluar y a hacer determinados cambios que son importantes para nuestra vida. Y yo hoy lo que quería que pudiéramos pensar por un momento, que vos pienses ahora en tu cabecita, ¿qué te viene a la cabeza cuando yo te digo compromiso? Cuando yo te digo, ¿estás comprometido? ¿Sos una persona comprometida en la vida? ¿Qué es lo primero que pensás? ¿Qué te viene a la cabeza cuando hablamos de compromiso? Cumplir. ¿Qué más? Responsabilidad. Compromiso matrimonial, una unión. Bien. Vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto al compromiso. Pero antes es importante tener un poco claro qué es, a qué se define o qué podemos entender por compromiso. Porque si no, vos podés pensar una cosa, yo otra, y así. ¿Sí? Acá hay una definición. Partiendo de esto, podemos empezar a ver algunas cosas. Dice, partimos de la definición de compromiso como la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo o aquello que tiene que hacer dentro del tiempo estipulado para ello. Al comprometernos, ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomendada, teniendo en cuenta que conocemos las condiciones, que estamos aceptando las obligaciones que éstas nos conllevan, ya que supone un esfuerzo permanente hacia la consecución del objetivo establecido. Entonces creo que es muy importante. Recién una persona me mostraba el anillo y creo que una de las cosas que encierra es un compromiso grande que muchos lo podemos asimilar rápidamente, es el compromiso matrimonial. Cuando uno se casa, cuando uno se pone con una persona y deciden comprometerse a algo, deciden ponerse de acuerdo para algo y empezar. ¿Sí? Y es ahí donde estas cosas empiezan a ser una realidad, en el que un ser humano tiene capacidad, está consciente, va a cumplir, sabe que hay cosas por hacer, pero que las acepta y que va a poner lo mejor de él para que eso se lleve adelante. Porque entiende que en ese compromiso, en esas condiciones que él habló con otro, va a haber beneficios, va a haber resultados. Y siempre todos queremos en la vida resultados buenos, pero a veces no pueden ser buenos también. Puede haber resultados malos. Si yo no cumplo con mis obligaciones, si tal vez no me esfuerzo lo suficiente y permanezco en ese esfuerzo para llegar al objetivo. Vos te casás y te pones de acuerdo con una persona y querés ser feliz, querés disfrutar muchas cosas. Tal vez querés ser papá, querés ser mamá, querés tener una familia y tantas cosas más. Pero también hay veces que hay compromisos que toman y no siempre son compromisos para el bien. ¿Sí? Una banda que delinque también están comprometidos entre ellos y se ponen de acuerdo entre ellos para llevar a cabo su objetivo. Y me ha tocado ver personas que se ponen de acuerdo y ellos dicen, no, vamos hasta el final, y si nos toca morir, morimos juntos. Hay un compromiso entre ellos. ¿Para el mal? Sí.
para hacerle daño a alguien. Y sí, pero lo hacen. Y lo podemos ver en muchas cosas. Lo podemos ver a diario, podemos decir. Entonces hoy quiero que podamos juntos aprender, ver un poquito más. Hay una gente que capacita a vendedores, que capacita a gente para los desarrollos, vendedores, profesionales y todo lo demás, que dice esto: el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse el tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el material con el que se forje el carácter para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de la proactividad. Ahora, lo bueno es saber si ese compromiso que yo asumo en mi vida es trascendental o no. ¿Realmente va a cambiar cosas en mí y en la eternidad o no? Y es ahí donde uno empieza a encontrar que realmente el compromiso tiene que ser algo que Dios pone. Salmo 50, 5 dice esto. Y habla Dios en un momento en el cual Dios nos va a llamar a todos a su presencia, pero en especial a sus hijos. Y dice así: reúnan a mi pueblo santo, a los que han hecho un pacto conmigo y me han ofrecido un sacrificio. Y es acá donde nosotros ahora, como hijos de Dios, entramos en escena de ver que si hay alguien por excelencia que sabe lo que es el compromiso, es Dios. Si hay alguien que sabe de lo que es acuerdo, de lo que es un pacto, de cumplir, de hacer de lo que no es nada, de promesas, hacer la realidad, ese es Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Y es ahí donde vos, hermano, yo, debemos abrir muy bien nuestros ojos. Porque Dios un día me llamará a mí a su presencia y me va a decir: vos sos con el cual yo hice un pacto. Y será ahí el momento en el cual cada uno tendremos que dar cuenta de esas cosas. Porque está bueno hacer pactos acá en la vida de lo diario y cumplirlos. Y sabés que Dios te dice: está bien, está perfecto, hacelo y seguí adelante. Pero hay un pacto que está por encima de todo. Y es mi pacto con Dios. Es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Es el pacto que Dios hizo con muchos hombres comunes y corrientes, pero que cumplieron y vieron que esa promesa que le hizo Dios fue una realidad y se cumplió. Y hay otros que no la vieron porque partieron de este mundo, pero al pasar los años se cumplieron y fueron hechas real. ¿Sabes por qué? Porque el que está en el medio y el que dice que va a hacerlo, lo hace. ¿Por qué? Porque Él es fiel y cumple. Y no se arrepiente y no se echa atrás en nada. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios podemos estar tranquilos de lo que Dios dice lo va a cumplir. Sea bueno y te guste, o sea malo y no te guste. Porque si hay algo que Él hace, Él cumple. Y ahora te invito que podamos ir a la palabra de Dios, a un pasaje en el cual le pido a Dios que realmente nos dé un poco más de claridad sobre esto y sobre puntos específicos en los cuales debemos tener un compromiso, y ese compromiso debe ser llevado a cabo hasta el momento final de nuestra vida. Te invito a que busquemos Josué, capítulo 24. Dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré,
padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste la tierra y los destruí de delante de vosotros. Y después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los amonitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Baal, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantaste coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si os mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó de allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído estas palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.
Esta es una situación en la cual el pueblo llega a un momento en el cual había cosas que estaban viviendo. Y llega Josué ya a los momentos finales de su vida, de su tiempo, de todo lo que él había tenido que hacer. El pueblo estaba ya viviendo en una relativa paz, pero ¿qué pasaba? Había cosas en el corazón del pueblo que lo llevaba a no adorar, a no servir, a no serle fiel a Dios como debía serlo. Por eso Josué en un momento llega y se planta y reúne a todos en un lugar particular, un mismo lugar donde hacía muchos años atrás había estado Abraham con Dios. Muchos años atrás había estado Jacob con Dios. Este es el mismo lugar y se encuentra Josué y manda a llamar al pueblo, a los principales, a los líderes. Y empieza Josué a hablar. Y empieza Josué a decir cosas y a traer un poco de la historia de todo lo que le había pasado al pueblo. Como el padre Abraham vivía lejos y no conocía a Dios. Y él también estaba equivocado, pero un día Dios se le presentó. Y a partir de ahí Abraham levanta sus cosas y emprende un camino a donde Dios lo iba a llevar. Y Josué empieza a recordarle cada uno de esos pasos. Luego habla de Isaac, luego habla de los hijos de Isaac. Hasta ese momento en el cual estaba el pueblo y ya el pueblo era grande. Y estaban las tribus, los hijos de Jacob, que habían sido bendecidos y habían crecido en gran manera. Y ya habitaban una tierra, esa tierra prometida que Dios les había dado. Pero ¿qué pasaba? Llegaba un momento en el cual había que seguir adelante. Y es ahí cuando Josué saca con muchísima destreza, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras para llevarlos al pueblo y confrontarlos con algo que Dios pedía, con algo que Dios quería. ¿Saben lo que quería Dios? Era que cada uno cumpliera su compromiso. Y a eso lo lleva Josué al pueblo. Lo lleva a un compromiso, a renovar un compromiso con Dios. Un compromiso que se venía requebrajando, porque había cosas que no estaban bien. Y así puede estarnos pasando hoy a nosotros acá en este tiempo. Por eso Dios también nos llama hoy a renovar el compromiso con Él. A entender que ese compromiso, que esas palabras que Él emitió, que son promesas que Él da, van a ser una realidad en tu vida si yo cumplo con todas las otras cosas que Él también me enseña en su palabra. Y esto me lleva a pensar en un hombre que le tocó vivir en momentos difíciles en su vida. Un hombre que se llamaba Noé. Y que Dios le habla a Noé y le da instrucciones, cosas que nunca habían pasado, como era llover. Pero encima de eso, Dios le da instrucciones para que construya algo que él nunca había construido y nunca se había visto. Pero Noé escucha a Dios. Escucha las instrucciones de Dios y Dios le dice, hago pacto contigo. Porque entre medio de toda la maldad que hay en este mundo, con vos, a vos te veo con agrado y mi pacto es con vos. Pero lo importante de esto es ver, lo puede buscar ahí Génesis capítulo 6, cómo después Dios le da las instrucciones y como dice la palabra de Dios, Noé cumplió todas las instrucciones que Dios le había dado. No era que la ventana iba acá, iba allá, iba allá, iba allá. No. Noé cumplió con las medidas, con las dimensiones y con la forma como Dios lo había dicho. ¿Sabe qué? Noé tuvo una obediencia a la palabra de Dios. Y es lo mismo que Josué lo llama al pueblo, a pensar, a recapacitar, a ver todo lo que había acontecido en su historia para que ahora el pueblo renovara este compromiso. El pueblo venía haciendo cosas. Y tal vez vos, querido hermano, querido amigo, venís haciendo cosas. Y venís escuchando de Dios y venís tal vez leyendo la palabra de Dios o no.
O venís reunión tras reunión a la iglesia y escuchás la palabra de Dios, escuchás el desafío de Dios, escuchás cuando Dios nos confronta a cada uno en particular. Pero ¿qué pasa con mi pacto con Dios? ¿Qué pasa con mi compromiso con Dios? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Estoy haciendo que esa palabra que Dios emite y en la cual hay un montón de riquezas sea una realidad en mi vida o no? Y no solo eso, hermanos, sino que podemos encontrar en la palabra de Dios grandes hombres que escucharon a Dios y que se comprometieron. José, cuando en un momento de su vida, muy lejos de su familia, muy lejos de todo lo favorable que podés tener vos y yo, que es una iglesia, que es tu familia, él se mantuvo fiel a Dios. Él se mantuvo fiel al compromiso que tenía con Dios. Porque recién leíamos, no sé si te acordás, en una de las definiciones hablaba de la integridad. Y hay algo que José tuvo, fue integridad. Porque estando solo y teniendo un montón de cosas para poder hacer, él no le falló a Dios. Tenía bien presente que el compromiso de Dios, que él tenía con Dios y que Dios tenía con él, se iba a cumplir. Pero no solo él, sino ¿cuántos hombres más? Daniel. Cuando Daniel es sacado de su familia, es invadido el pueblo y es llevado como prisionero a otro lugar y es puesto, y si bien lo empezaron a tratar bien, dice que Daniel, ¿qué hizo? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con un sistema, con una forma de vida que tenían los babilonios. Entonces en esto podemos ver la importancia de poder nosotros renovar nuestro compromiso en primer lugar con Dios. Y para que yo renueve ese compromiso de Dios es importante que vaya a su palabra, que vaya a su instrucción, que vaya a lo que Él habla, a lo que Él me dice, a lo que Él me dice que es bueno y que es malo, no lo que vos creés que es bueno y lo que es malo. Porque sabés que a veces nos equivocamos mucho. Empezamos a tener pensamientos nuestros o cosas que decimos, no, bueno, pero esto no es tan malo. Bueno, esto, no. Vamos a la palabra de Dios. Lo buscamos al pastor y hablamos con él y le consultamos y le preguntamos. Y ahí Dios nos va a ir guiando. Porque es importante que en mi vida, que en tu vida, el compromiso con Dios esté vigente. Porque cuando Dios habló de la salvación, es para siempre. Y cuando yo tomé la decisión, esa decisión de aceptar que la muerte de Cristo en la cruz era porque mis pecados me habían separado de Dios, me habían hecho su enemigo y me condenan a un infierno, cuando entiendo de que Cristo murió en la cruz y que lo hizo por mí y que Él es mi sustituto en esa cruz, a partir de ahí entra un compromiso, entra un pacto, entra un acuerdo entre Dios y yo. Por eso es tan importante que vos, hermano, que vos, amigo, puedas entender que el compromiso con Dios es importantísimo. Pero vamos a otro compromiso en el cual Dios también te llama y te enseña. Pero para que podamos tenerlo bien claro, ¿cómo es? Compromiso con Dios, y ahora Dios te llama y dice, bueno, también quiero que te comprometas a esto. Y te llama a un compromiso familiar. Por eso me encanta cuando leemos estos pasajes, y dice el versículo 14 y 15, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escoged hoy a quién serviráis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, nuestros vecinos, en cuya tierra habitamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y acá llega lo otro que es realmente hermoso cuando vos ves a un hombre con una decisión tremenda. A un hombre que se para delante del pueblo, de la congregación y habla. Y llama a lo primero y a lo más importante, a renovar el compromiso primero con Dios. Pero él mismo marca que su compromiso es con Dios, pero el de él y de toda su familia. Él empieza a darle con total claridad a todos sus descendientes, a todos sus cercanos, tal vez a los que trabajaban en su casa, un ejemplo, que es un ejemplo de compromiso familiar. Un ejemplo correcto, entendiendo que primero está Dios por sobre todas las cosas y que luego está mi compromiso con mi cónyuge. Recién hablamos, un hermano me mostraba el anillo y ese compromiso que empieza cuando el hombre deja a su padre y a su madre, se une a una mujer y empiezan un nuevo núcleo familiar, lo que dice nuestra Constitución. Y a partir de ahí empieza una nueva familia. Pero en esa familia tiene que haber cosas, condimentos, compromisos, primero con Dios. Y luego con mi cónyuge. ¿De qué? De amarla, de cuidarla, de protegerla, de instruirla, de formarla tal vez en cosas que todavía ella trae de su familia y ella también hará lo mismo conmigo. Pero después de eso vendrán los hijos. Y es el momento en el cual yo tengo que empezar a instruir a los niños. Y tengo que empezar a mostrarle el camino. Tengo que dar eso que se llama esa instrucción de vida como Dios enseña. A su tiempo, corrección, disciplina, palabra, acompañar, estar. Tal vez los que estamos acá no todos hemos tenido la posibilidad de tener a papá y a mamá. Y menos aún que nuestros padres sean hijos de Dios, que sean creyentes fieles, como eran los hijos de Josué. Que podían ver a un padre que había luchado, que había exterminado a los enemigos, pero que estaba ahí presente y seguía en los momentos finales de su vida instruyendo, enseñando y poniendo a su familia en ejemplo de lo que él había hecho para que ellos lo continúen. Pero eso no me lleva a mí, el que yo no haya tenido mi papá o mi mamá en los caminos del Señor, a que hoy, ya grande, a tener las decisiones correctas, como me enseña la palabra de Dios. A entender que mi compromiso fue con Dios y que ahora Dios me llama a tener un compromiso con mi cónyuge, respetándola, haciéndole fiel, acompañándola, proveyéndola. Un compromiso con mis hijos, en el cual los instruyo, les educo, les enseño, les muestro. Y esto me lleva a pensar en una mujer que realmente marca una forma, marca una tendencia a Ana. Cuando ella no podía tener hijos, dice que oraba y oraba. Y fue y derramó su corazón delante de Dios. Pero prometió algo, dice, si tú me das un hijo varón, lo entregaré a ti. Y me encanta porque dice los pasajes, Samuel, 1 Samuel capítulo 1, después léalo en su casa. Dice que al pasar el tiempo Ana tuvo su hijo. ¿Y qué hizo? Cumplió con el pacto que tenía con Dios. Ella le hizo una promesa. Dios cumplió porque Dios hace realidad las cosas cuando ve que sus hijos le son fieles. ¿Y qué hizo Ana? Fue y entregó y llevó al niño y lo dejó para que sirviera a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto, hermano? Amigo. Porque muchas veces venimos a Dios por diferentes necesidades que tenemos. Económicas, sentimentales, de que estamos con problemas en el matrimonio, entonces necesito que se me solucione. Y vengo y estoy con la iglesia, hablo con el pastor y le comento las cosas, y las cosas empiezan a revertirse y Dios obra con poder. Pero después, ¿qué hacemos? Nos vamos. No lo entregamos a Dios aquello que le hemos prometido. Y eso es lo que pasa constantemente y socialmente nos pasa. Damos una palabra y no cumplimos. Vemos resultados a veces favorables a nuestro favor y tampoco queremos cumplir. Qué importante que es que nosotros tengamos presente eso, el cumplir aquello que pactamos. ¿Por qué? Porque los que están a nuestro alrededor ven. Y así somos el ejemplo para ellos.
Por eso recién decía, tal vez sos una persona muy comprometida en determinadas áreas de tu vida y tus hijos lo ven y está bárbaro. Pero ahora es importante poner las cosas, cada una en su lugar. El compromiso primero hacia mi Dios, hacia mi Señor, con mi familia. Entonces el pueblo, versículo 16, respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Josué da el ejemplo y él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo mira a su líder, mira lo que su líder dice y lo toma como tal. Y dice, nosotros también vamos a seguirlo. Nosotros hemos visto cosas que nuestro Dios ha hecho en medio nuestro. Y hemos escuchado todo lo que nuestros padres, todo lo que nuestros antepasados nos han dicho y nos contaron de las maravillas que Dios ha hecho. Por eso hoy les serviremos. Y ahora quiero llevarte a este compromiso que tenés que tener vos y yo hacia nuestro Dios, reflejado ¿dónde? En su amada, en la iglesia. Porque Dios nos llama a un compromiso que tenemos que tener también con la iglesia. Porque cuando Dios me llamó y me perdonó y yo pude comprender que yo estaba muy lejos de Dios y que Él me llamaba y me perdonaba y ponía en mí nuevos desafíos para la vida, uno de los cuales me pone es poder estar en una gran familia que es la iglesia. Y en esa gran familia que es la iglesia, Dios te quiere ver a vos y a mí comprometidos. Te quiere decir que vos tenés que dar lo mejor de vos. Tenés que poner el esfuerzo para la iglesia. Tal vez los que estamos acá en un determinado momento aflojamos y bajamos los brazos, por X razón. Como le pasó tal vez al pueblo. Dice que acá, ¿qué pasaba con el pueblo? Habían empezado a tener algunos ídolos. Tal vez no practicaban la idolatría constantemente, pero había cosas que todavía ellos los seguían marcando con eso. Y recuerdan aquello de Egipto. Y tal vez a vos y a mí te pasa de que a veces recordás cosas que pasaron en tu vida cuando vos vivías en el mundo, lejos de Dios, cuando eras un enemigo de Dios a causa del pecado. Pero Dios nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo. Y te llama y me llama a formar parte de esto tan hermoso que es la iglesia. Y me llama a ser una parte activa, a ponerme en acción, a ponerme y a hacer cosas para la iglesia. ¿Para qué? Para que yo con mis palabras edifique a mi hermano y mi hermano con sus palabras me edifique a mí. Pero a veces hay ídolos, hay cositas que todavía están en mí. Y soy de mucho de observar y de marcar el punto. Hasta soy muy de criticar. ¿Sabes que esos son todavía ídolos que hay en tu corazón? Y Dios sabe que te llama hoy a que los saques. A que los tires fuera. A que los prendas fuego. Pero no solo eso, sino el orgullo. La envidia. ¿Cuántas veces te puede llegar a pasar o nos ha pasado que veo a un hermano que está haciendo determinadas cosas y que le va bien y crece, pero yo en vez de alegrarme con él, lo miro con recelo? A eso me llama Dios, a que hoy lo saque de mi vida. Dios te llama hoy a que tengas un amor por aquello al cual Cristo ama. Y esa es la iglesia. Ese era el pueblo de Dios. Ese era el pueblo en el cual Josué lo desafiaba hoy a tener un nuevo compromiso.
Y eso es a lo que hoy nos llama el Señor a vos y a mí, hermano. A renovar mi compromiso con Dios, a renovar mi compromiso con mi familia, poniendo claro lo que dice la palabra de Dios, para instruir a mi esposa, para yo ser instruido, para instruir a mis hijos, pero también me llama a renovar un compromiso en su iglesia. En la iglesia donde el Señor te llama, donde Él te puso, para que te desarrolles y crezcas. No para que vengas y seas un participante y te vas. No sé si conocen la historia esa de la gallina y el cerdo. Dice que los dos se ponen de acuerdo y dice, bueno, vamos a poner un negocio. Bueno, dale, le dice. Y él empieza a ir bien en el negocio. Pero en un momento la gallina viene y le dice, ¿sabes qué? Me parece que hay que redoblar la apuesta para que nos vaya mejor. ¿Por qué no empezamos a hacer un desayuno americano espectacular, con tocino, con huevo, con todo? Entonces el lechoncito dice, buena la idea está. Pero a ver, para. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tengo que poner yo? Y bueno, vos tenés que poner todo. Vos te tenés que inmolar. Porque de ahí sacamos las cosas. ¿Y vos qué pones? No, yo pongo los huevos nomás. Ajá. Entonces el chancho pensaba y dice, no, vos solamente estás involucrado, venís, pones el huevo y te vas. Pero yo tengo que poner todo. No es negocio. Y a veces pasa así cuando algunos solamente están involucrados, pero no están comprometidos. Vienen, asisten, están, escuchen hermosa la reunión y chao. Pero el Señor no te llamó a eso, el Señor no te salvó para eso. El Señor te salvó para que te comprometas a la visión, a la misión y a lo que la iglesia tiene pensado para hacer en este tiempo. Por eso el Señor puso líderes, puso ancianos, puso los pastores, puso los encargados para que vayan marcando el rumbo para lo que tiene que hacer la iglesia. Por eso es ahí donde vos y yo, hermano, tenemos que estar bien cerquita, estar bien atentos y escuchar cuáles son las instrucciones de aquellos responsables que darán cuenta delante de Dios por las cosas que ellos están guiados por Dios, poniendo por delante para que se lleven a cabo. Pero para eso yo, creyente, debo estar comprometido. Debo venir y poner lo mejor. Eso es un compromiso con Dios, pero después lo vemos reflejado en mi relación con cada uno de ustedes. Eso es muy importante. Y esto podemos ver un ejemplo hermoso de Pablo. El apóstol Pablo, cuando él en su momento perseguía a la iglesia, tiene un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro, en esa charla, le dice el Señor, ¿por qué me persigue? Pablo le podría haber dicho, no, yo no te persigo a vos, yo persigo a la iglesia. Pero Pablo entendió de que la iglesia con Cristo es algo muy fuerte. Por eso se habla de esa hermosa figura, el cuerpo y Él es la cabeza. Tal vez, hermano, nos toca ir más a la Escritura para poder entender que el amor de Cristo por la iglesia es tremendo. Es incomparable. Por eso yo, si amo a Cristo, debo amar lo que Él ama. Esto lo hemos hablado ya otras veces. Amar la iglesia. Pero para eso es necesario, como le dijo Josué al pueblo, despójate de algunas cosas. Saquen cosas que tienen por ahí guardadas. Examina tu corazón, examina las cosas que venís haciendo. Tal vez hay cosas acá que te impiden amar la iglesia como Cristo la ama. Es importante que yo me examine para que así la iglesia siga adelante y yo, vos, podamos cumplir con la misión que tiene la iglesia de Entre Ríos en este tiempo, en estos años. Compromiso, y acá puse compromiso laboral, compromiso en tus labores. Los más pequeños tienen sus estudios, los jóvenes. Hay muchos que estudian y trabajan y está fantástico.
sigan adelante con eso. Pero hay otros que se dedican solo a trabajar, y está bueno trabajar. Dios nos llama a trabajar y nos llama a ser un ejemplo en nuestros trabajos. Pero no solo queda en eso. Hay mamás que también realizan sus tareas y trabajan en sus casas, y trabajan un montón, y otras que trabajan en sus casas y trabajan también afuera. Y tienen un compromiso con eso. Un compromiso que han asumido cuando se pusieron de acuerdo con su empleador. Un compromiso que se pusieron con su cónyuge y empezaron a ponerse y empezaron a desarrollar en la familia las tareas del hogar. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaras a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, y después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El pueblo, en su momento, luego que Josué los llama a reflexionar y a pensar bien, le dice: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Están seguros que van a servir a Dios? Miren que Dios aborrece el pecado. Miren que Dios no quiere cosas raras dentro de su pueblo. ¿Están seguros? Sí, estamos seguros. Y lo vamos a hacer. Y esto me lleva a pensar en eso cuando nosotros decidimos seguir a nuestro Dios y nos toca cuando salimos de acá y empezamos a hacer cosas en lo diario. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos teniendo presente ese compromiso? Vos en tu trabajo, con tu empleador, con tus compañeros, el que es independiente con sus clientes, tenemos ese compromiso. Pensamos en que Dios me llama a ser santo, me llama a esa santidad, para que así Dios pueda obrar en gran manera en mi vida y en la vida de nuestra iglesia, en la vida de mi familia. Una de las cosas que se habla cuando se trabaja en una organización es de hacer que el empleado esté contento. Una de las grandes ganancias que tiene una organización es cuando la persona que está en tu organización se siente identificada. Si la persona no se siente identificada, difícilmente se ponga la camiseta y vaya a todos lados. Hablo con mucha gente y hay algunos que trabajan en determinados lugares y vos lo escuchás, están enamorados de su trabajo, enamorados de lo que representan en su trabajo. Pero hay otros que están totalmente decepcionados, que están en la vereda del frente, no quieren saber nada con su trabajo. No están identificados con eso. Y una de las cosas importantes en los compromisos laborales es eso. Es poder sentirte parte de la organización, ser fiel o leal a esa organización donde estás y así poder crecer y así poder sentirte que lo que estás haciendo está lindo, que te hace bien, no que es una pesadilla ir a trabajar, no que es una pesadilla ir a estudiar, sino que lo que estás haciendo es bueno, que lo que estás haciendo va a tener frutos y resultados. En lo personal, cuando era jovencito, medio que también no me gustaba mucho trabajar. Pero después empecé a darme cuenta que había que trabajar. Y había que crecer. Y tuve la bendición de Dios que he trabajado en lugares donde me ha gustado trabajar. Y que hago las cosas que me gustan hacer. Y eso es bueno cuando te toca. Ahora, si no te toca, es bueno que veas, que reveas todos los otros puntos que hemos estado viendo en mis compromisos que he tenido o que tengo con Dios, que tengo con la familia, que tengo con la iglesia, para que esos compromisos yo no los he quebrado, no los he cortado, para que este compromiso laboral prospere.
para que este compromiso en mi relación prospere. Porque si no, lamentablemente, uno no va a poder sostener ese compromiso y mi testimonio se caerá. Y por ende, cuando me vean, decir, este es el que dice que es creyente. Este es el creyente. Por eso es bueno siempre tener presente en nuestra cabeza Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor, les recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Cuesta, y sí, porque vos fíjate, cuando salimos afuera, ¿qué se habla? Si no estás de acuerdo y hace paro, y ya van a ver que... Importante a considerar. Último punto y con esto termino. Mi compromiso social, mi compromiso con la sociedad. ¿Sí? Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra la levantó de allí, debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Por último, este compromiso que yo debo tener social con la sociedad, este compromiso que debo tener donde vivo. Y ese compromiso se habla de cumplir con cosas, con normas que ya están establecidas y que debo cumplirlas. Pero hay un compromiso mayor, que es el compromiso que yo tengo en mi corazón con Dios, y que ese compromiso con Dios me lleva a mirar a todas las personas y pensar o intentar pensar como Dios piensa con las personas. Por eso es tan importante que si el creyente está y se involucra en determinadas cosas, tiene que marcar una diferencia. Tiene que ser esa luz que se pone en la oscuridad y que empieza a irradiar luz y se empieza a ver y ya no andás tanteando. Qué feo que es cuando se te corta la luz y tenés que andar tanteando para no caerte, para no golpearte. Pero cuando hay un poquito de luz, ¡ay, qué alivio! Eso tiene que ser el creyente dentro de la sociedad. Pero para eso yo tengo que tener mis convicciones más firmes que nunca, y mis prioridades tienen que estar totalmente puestas conforme a lo que Dios quiere. Y si no, vamos a un ejemplo y con esto termino. Había un momento en el cual estaba en guerra el pueblo de Israel, una guerra más, y estaba contra los filisteos. Y dice que estaban los filisteos de un lado y el pueblo de Israel de otro. Y había entre ellos unos guerreros, una familia y un padre que dice a uno de sus hijos, andá y mirá a tus hermanos cómo están en la guerra y llevale estas cosas. Y este jovencito salió y fue, y vio de repente, empezó a mirar la guerra, nunca había estado en la guerra, siempre se había dedicado a estar con las cosas de la familia. Cuidaba a los animales, las ovejitas que el padre tenía y tantas cosas que seguramente hacía. Él era David. Y en un momento llega David y ve y que el pueblo del otro lado, los enemigos, el pueblo de Israel, y que estaban y que pasaban los días, y de repente ve que sale un gigante y empieza a hablar pestes contra el pueblo de Dios. Entonces él agarra y lo mira y los ve a todos y no ve que nadie se le mueve nada por las cosas que decía Goliat contra el pueblo de Dios. Cómo Goliat ofendía a Dios, cómo Goliat ofendía al pueblo de Dios. Entonces él miraba y empezó a preguntar. Y de repente uno lo calla, otro, y le empiezan a decir cosas. Y él se compromete y dice, ¿qué pasa si alguien enfrenta a este gigante? Y lo mata. Primera de Samuel, capítulo 17. Entonces dice que agarró y lo llevaron delante del rey y Saúl le explicó, pero mirá que este es un hombre preparado, ha matado a mucha gente, no importa. Yo cuando era pequeño y venían y querían sacarle cosas, las ovejitas de mi padre las querían matar, yo me enfrentaba con el león, me enfrentaba con el oso y los mataba. Dios estaba conmigo y me libraba de la mano de esas bestias.
yo ahora voy a vencer a ese en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces Saúl agarra, lo preparan, sale y se va y enfrenta al gigante Goliat. Conocemos la historia, agarró las piedritas, revolvió. Antes tuvo una charla bastante picante con el gigante y el gigante lo subestimó, le empezó a decir cosas, lo quiso humillar, pero David rápidamente puso en sus labios para que todos se escuchen que él iba a luchar contra el gigante, que lo iba a matar, que le iba a cortar la cabeza en el nombre de su Dios, en el nombre de aquel con el cual él había hecho un compromiso desde hace mucho tiempo. Y como Dios veía en este jovencito una persona comprometida, Dios esa promesa la hizo realidad. Y este jovencito enfrentó al gigante y lo mató y le cortó la cabeza. Y dice que todo el pueblo vio y salieron rápido y los agarraron a sus enemigos y los mataron a todos. Y hubo una gran victoria para el pueblo de Israel. Pero hay algo que quiero que lo tengas presente. Dice David, y todo el mundo sabrá que acá, en Israel, su Dios es grande, poderoso y temible. Y que es un Dios de pactos, es un Dios que cumple. David pasó mucho más de allá de estar solamente y de ver a los suyos, sino que él entendió de que su Dios es un Dios que está mucho más allá de los que están a su alrededor. Y de que es necesario de que su compromiso con Dios tenga un impacto social para que todo el mundo vea que mi Dios tiene poder para hacer cosas. Que mi Dios concede la victoria a aquellos que le creen, a aquellos que cumplen con Él, a aquellos que toman la determinación de serle fiel y de hasta el final hacer lo que Él dice en su palabra.